Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutos a que ingresen sus demás compañeros, por favor. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, doctora. Ok. Listo, chicos, ¿podemos empezar o todavía faltan? No sé cuántos en total son ustedes.
Somos como 100 y algo, doctora. Oh, ya. Un par de minutos más entonces. Ya está, ahora sí vamos a empezar. Buenas tardes, yo soy la doctora María Calle Vilca, trabajo en el Hospital 2 de Mayo. La clase que me han encomendado el día de hoy es neuropatías periféricas. Este, a ver, ya. Lo primero que tienen que recordar, porque ustedes esto ya lo saben, que el sistema nervioso periférico consta de elementos nerviosos tanto motores, sensitivos y autonómicos que se extienden fuera del sistema nervioso central. Las neuronas motoras van a estar localizadas a nivel de las células del asta anterior, cuyos axones van a formar las raíces nerviosas, y luego los nervios periféricos. Estos van a comunicarse con los músculos a nivel de la unión neuromuscular, ¿no? Las neuronas sensitivas, el axón se va a localizar a nivel del ganglio de la raíz dorsal, que está en la región posterior, fuera de la foramina intervertebral. Tanto las raíces ventrales como dorsales van a formar los plexos y luego los nervios periféricos. Cada estructura va a ser responsable de proveer el input motor a los músculos específicos o recibir el input sensorial de áreas específicas de extremidades o arcos aferentes de los reflejos tendinosos, ¿no? Y los desórdenes pueden ser tanto focales, multifocales o generalizados. En cuanto a la neuropatía en sí, que es lo que nosotros tenemos que ver ahora, vamos a ver que son un grupo de enfermedades que van a provocar un deterioro agudo, subagudo o crónico de los nervios que pertenecen al sistema nervioso periférico. Eh, Vamos a ver que la incidencia y prevalencia de las neuropatías en general va a ir aumentando con la edad. Por ejemplo, hay un aproximado de 2 a 3% de la población en general con este diagnóstico. El 8% se va a presentar en mayores de 55 años, 24% en mayores de 65 años
y en más del 30% en mayores de 80 años, ¿no? La clasificación va a depender de muchos factores, ya que la etiología excede más de las 200 causas, dependiendo del sistema de clasificación que usemos. Y esto tenemos que tener en cuenta la población que estamos estudiando, la evaluación por quién la realiza, si es un neurólogo o es otro tipo de médico, y también el acceso tanto a exámenes auxiliares de sangre, por ejemplo, o procedimientos como electromiografías, biopsias, etcétera, ¿no? En cuanto a los estándares mínimos para hacer un diagnóstico de neuropatía, incluyen dos de los siguientes: que tenga síntomas sensoriales distales, sobre todo si son simétricos, que haya pérdida sensorial distal, sobre todo simétrica, y disminución o ausencia de reflejos osteotendinosos aquíleos. Eso es lo mínimo que podemos hacer para el diagnóstico, ¿no? En cuanto aquí, lo que vemos es la prevalencia de las categorías más comunes de neuropatías, que, o sea, no están todas, solamente las más comunes, y entre este grupo tenemos que la polineuropatía diabética es la más frecuente, con un 32%, las polineuropatías axonales criptogénicas, en las cuales no llegamos a determinar una causa exacta, tenemos que representa un 26%, las polineuropatías tóxicas un 14%, las inmunomediadas 9%, y tenemos las hereditarias o asociadas a enfermedades sistémicas con 5% cada una. Y otra de las que vemos en esta diapositiva son las deficiencias de vitamina B12, con un 3%, que es una de las más frecuentes ahora, no más frecuentes, sino que se está viendo bastante en consultorio externo, ¿no? En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que ver es hacer un diagnóstico correcto de estas neuropatías o polineuropatías, diferenciando, haciendo un diagnóstico diferencial tanto de mielopatías, enfermedades del sistema nervioso central, eh, trastornos de la unión neuromuscular, etcétera, ¿no? Entonces siempre tienen que recordar cuáles son las características de las lesiones de primera neurona, las lesiones de médula espinal, lesiones de nervio periférico, ¿no? Las de primera neurona, ustedes ya saben: aumento del tono, debilidad, hiperreflexia, espasticidad. Cuando ya tiene un tiempo avanzado, generalmente es una hemiparesia lo que vamos a presentar o se va a presentar aquí, con debilidad de los músculos extensores de miembros superiores y debilidad de los músculos flexores de miembros inferiores, ¿no? En cambio, las lesiones localizadas en médula espinal, siempre vamos a tener una lesión, por ejemplo, una paraparesia o una cuadriparesia o plejía, con un nivel sensitivo y probable trastorno de esfínteres también. Y en cuanto a las lesiones de nervio periférico, generalmente presentan debilidad, generalmente trastornos sensitivos a predominio distal, con hiporreflexia o reflexia y atrofia muscular, ¿no? Entonces siempre traten de acordarse de estas características para que no tengan un error al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Luego tenemos que ver cómo hacemos el enfoque diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la edad de inicio. Aquí vamos a ver que existen las neuropatías hereditarias, que van a provocar retraso motor o torpeza motor en los deportes, caídas. Se asocia también a deformidades de los pies, dedos en martillo, pie cabo, por ejemplo. Una de las enfermedades más frecuentes o características o típicas de esta es el Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Que se presenta con una prevalencia de 40 en 100.000. La mayoría de las manifestaciones motoras son distales, lentamente progresivas, como la debilidad y la atrofia muscular, con ausencia de síntomas marcados, ¿no? Síntomas sensitivos marcados como parestesias o dolor. Anatómicamente vamos a encontrar pie cabo, dedos en martillo, las piernas en botella de champán, que es, por ejemplo, los tobillos tobillos finos, ¿no? Al examen vamos a encontrar paresias, atrofia distal, areflexia, sobre todo distal, no hay alteraciones de la sensibilidad, hay imposibilidad a veces para caminar en talones cuando ya lo vemos más avanzado, dificultad para algunas tareas como abrocharse, usar las llaves. La forma más frecuente es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, que tiene una genética autosómico dominante y un patrón desmielinizante, ¿no? El tratamiento, no hay un tratamiento específico para eso, solamente es tratamiento de soporte, evaluaciones por ciertas especialidades como medicina física y rehabilitación.
pero esta enfermedad en sí no va a disminuir la esperanza de vida de los pacientes, ¿no? Luego tenemos otra forma de clasificarlas de acuerdo a la evolución de los pacientes, y son formas agudas cuando tienen una evolución de menos de 4 semanas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Las subagudas, entre 4 a 8 semanas de evolución. Podemos tener aquí las neuropatías tóxicas, nutricionales o autoinmunes. Las crónicas, cuando tienen más de 8 semanas de evolución. Aquí tenemos las neuropatías metabólicas como la diabetes por alcohol, paraneoplásicas, urémicas, por ejemplo, ¿no? En cambio, a la recurrencia, si es que es una enfermedad recurrente, podemos estar crónica, por ejemplo, podríamos estar hablando de las polineuropatías crónica inflamatoria desmielinizante, ¿no? En cuanto a la distribución, tenemos la distribución distal, que por ejemplo uno de los ejemplos es la diabetes mellitus, que produce una polineuropatía asimétrica distal. Hay también otras que producen distribución distal y proximal, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Las que son simétricas, como el Guillain-Barré o la crónica desmielinizante, las diabetes, o las asimétricas y focales como las neuropatías, las mononeuropatías múltiples, ¿no? En cuanto al enfoque clínico, vamos a ver que se divide en 3 grupos, ¿no? Los que son dependientes de longitud, las fibras pequeñas y las no dependientes de longitud. Las dependientes de longitud se asocia a compromiso de fibras nerviosas sensitivas largas. Los pacientes refieren sensación de entumecimiento, pérdida de la sensibilidad, lo comparan como si estuvieran hinchadas las piernas, o sensación de que están con una media bien apretada, por ejemplo, ¿no? Y pueden asociarse a trastornos del equilibrio por esta clínica, ¿no? En este grupo tenemos también a algunas enfermedades hereditarias que pueden producir este tipo de neuropatía. En un tercio de los pacientes pueden presentar dolor. Entonces, cuando hay dolor asociado, esto supone que hay una sobreposición, un overlap con una neuropatía de fibras pequeñas. También puede haber un compromiso motor, que se caracteriza por atrofia de los músculos interiores del pie, debilidad, que generalmente va a ser leve, y disminución o ausencia del reflejo aquí, ¿no? Aquí tenemos algunas de las enfermedades asociadas a este tipo de neuropatía dependiente de longitud, ¿no? Como por ejemplo la diabetes mellitus. La diabetes no solamente produce este tipo de patología, sino también neuropatía de fibra pequeña, por ejemplo, ¿no? Polineuropatías axonales idiopáticas crónicas, neuropatías de fibras eh, metabólicas, tóxicas, inflamatorias. En cuanto a las neuropatías de fibras pequeñas, los pacientes van a describir disestesias o parestesias dolorosas, como por ejemplo ardor o sensaciones punzantes, clínica de disautonomía, ¿no? El diagnóstico de este tipo de enfermedad o neuropatía de fibras pequeñas se hace con una biopsia, en la cual vamos a ver que hay una densidad anormal de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Generalmente se hace a nivel del nervio sural, ¿no? Y en estos pacientes vamos a ver que al momento de hacer la evaluación de la sensibilidad, va a haber una sensibilidad dolorosa normal, que se puede producir espontáneamente, o sea, el paciente lo puede sentir, o al estímulo táctil, ¿no? No hay compromiso de fibras nerviosas grandes. La fuerza, por lo tanto, y los reflejos van a estar normales, ¿no? Y en los estudios de conducción, como la electromiografía, también van a ser normales. El otro grupo es el grupo no dependiente de longitud, las neuropatías no dependientes de longitud, que pueden ser las neuronopatías, que son alteraciones sensitivo-motoras, producen dolor, debilidad, atrofia muscular asociado a calambres y fasciculaciones. Pueden ser de causas hereditarias, como la atrofia multisistémica o enfermedades degenerativas, ¿no? En estos pacientes puede haber o clínica de ataxia sensorial. Va a haber alteraciones sensitivas tanto en manos como en pies. Empieza primero en las manos antes que en los pies,
y el diagnóstico diferencial, si es que empezara, por ejemplo, una neuropatía en las manos, va a ser por una compresión de una mielopatía cervical o dorsal, deficiencia de vitamina B12, un síndrome de túnel del carpo, por ejemplo, ¿no? Y el otro grupo de estas son las neuropatías múltiples, que son generalmente asimétricas, pueden comprometer fibras motoras sensitivas o ambas. En las formas asimétricas se pueden diferenciar de las polirradiculopatías porque no hay compromiso de nervios craneales, por ejemplo. En cuanto al tipo de fibras comprometidas, tenemos las fibras sensitivas y las fibras motoras. En las fibras sensitivas vamos a ver que pueden haber síntomas negativos como la hipostesia y síntomas positivos como las parestesias, dolor, sobre todo dolor neuropático, que es un dolor espontáneo, lancinante, quemante, que está inducido por estímulos, como por ejemplo tenemos aquí la alodinia y la hiperalgesia, ¿no? En cuanto a los síntomas o las fibras motoras, la afección de fibras motoras, también tiene síntomas negativos como la debilidad, la atrofia y síntomas positivos como las fasciculaciones, calambres y mioquimias. Las fasciculaciones tenemos nosotros que son descargas espontáneas de las unidades motoras que se observan como contracciones musculares aisladas, visibles a través de la piel. Los pacientes lo que suelen decir es que sienten como que camina un gusanito o que se mueve solo el músculo, ¿no? Los calambres, que son contracciones sostenidas y dolorosas de los músculos que mejoran con el estiramiento muscular y se producen por descargas repetitivas e involuntarias de las terminaciones nerviosas. Y las mioquimias, que generalmente son contracciones ondulantes y rítmicas de unos músculos específicos. Por ejemplo, hay mioquimias de los músculos del párpado. Los pacientes que tienen problemas de ansiedad o problemas de sueño suelen venir a consultorio por esto, ¿no? Por movimientos involuntarios del párpado. Eh, en cuanto al tipo de daño, vamos a tener que hay lesiones axonales, desmielinizantes y también ahora lo que son las neuropatías. En cuanto a las lesiones axonales, vamos a ver aquí que hay es importante ver que la viabilidad de los axones, de los nervios periféricos, perdón, depende de la capacidad metabólica de las células del asta anterior, de los ganglios de la raíz dorsal y transporte axonal efectivo. En cuanto al transporte axonal, es bidireccional y es esencial para la nutrición y el soporte del axón. Perdón. Para el transporte es bidireccional y esencial para el transporte para la nutrición y el soporte del axón y de las proteínas, como los microtúbulos y neurofilamentos. Por ejemplo, tenemos un transporte anterogrado que va del cuerpo hacia el axón y depende de la familia de las quinesinas, y un transporte retrógrado que es del axón hacia el cuerpo y depende del complejo dineína-dinactina, ¿no? En modelos animales se han usado neurotoxinas que muestran una disrupción del transporte axonal y esto ocasiona una degeneración axonal distal. Esto extrapolándolo a la fisiopatología de las neuropatías metabólicas y tóxicas en humanos, se ha evidenciado que existe este mismo patrón y es atribuible a las mutaciones genéticas que ocasionan daños en los pliegues de las proteínas del citoesqueleto y neurofilamento. En cuanto a las desmielinizantes, vemos que la función del nervio periférico va a depender de la integridad de la vaina de mielina. La mielina va a estar compactada a nivel del internodo y no compactada al nivel del paranodo y ausente a nivel del nódulo de Ranvier, ¿no? Donde están más concentrados los canales iónicos. Las neuropatías desmielinizantes pueden ser adquiridas o hereditarias. En este caso, perdón, las neuropatías adquiridas son inmunomediadas por mecanismos celulares u humorales. Los target antigénicos van a estar localizados a nivel paranodal o en regiones juxtaparanodales del internodo. Algunos autoanticuerpos van a demostrar correlación entre la localización de su target antigénico y el patrón de neuropatía asociada. Por ejemplo, la ceramida de los gangliósidos
difieren en los nervios motores y los nervios sensitivos. Existen autoanticuerpos que están dirigidos contra el GM1, GD1A y GT1B, que afecta predominantemente a las neuronas motoras. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo común. Encontramos títulos altos. Por ejemplo, lo más común es que encontramos títulos altos en las neuropatías predominantemente motoras. En cambio, los autoanticuerpos GD1B tienen su target en nervios sensitivos y son más comúnmente asociados a síndromes de neuropatía táxicos. Los autoanticuerpos GQ1B, que los vamos a encontrar en el síndrome de Miller-Fisher, se van a encontrar en las regiones paranodales de los nervios craneales, tercero, cuarto y sexto. Producen un bloqueo de la conducción y esta es una de las características de este síndrome de Miller-Fisher, la oftalmoparesia, oftalmoplejía. En cambio, las alteraciones hereditarias están asociadas con la codificación de genes, asociada con genes que codifican las proteínas de mielina estructurales. Estas son algunas de las enfermedades hereditarias desmelinizantes, ¿no? La Charcot-Marie-Tooth, el tipo 1, 3 y 4, la leucodistrofia metacromática, una polineuropatía desmelinizante inflamatoria aguda o la crónica. Perdón, estoy un poquito resfriada. En cuanto a las nodopatías o canalopatías, vamos a ver que históricamente la clasificación de neuropatías ha estado dividida en tanto problemas axonales y desmelinizantes, pero que actualmente se reconoce algunos desórdenes tóxicos, inmunomediados, hereditarios, tienen un target en las proteínas y canales iónicos de las regiones nodales, ¿no? Un ejemplo importante es una variante del síndrome de Guillain-Barré que se llama neuropatía motora axonal aguda, o AMAN, cuya característica es una rápida disminución de la amplitud del potencial de acción muscular compuesto en la electromiografía, lo que sugiere un daño axonal severo, pero tienen una rápida resolución tanto de la clínica como de los cambios en la conducción nerviosa. Y eso no es compatible con una recuperación usualmente esperada para este tipo de patología, ¿no? Y para el mecanismo del daño que lo está produciendo. Entonces, vamos a ver que este bloqueo de conducción es producido por un deterioro a nivel de un área que no está asociada con lesiones axonales o de la mielina. Y esto proporciona una explicación aparentemente más probable para una rápida resolución en las alteraciones de la conducción, ¿no? Consistente esto con el reconocimiento que la neuropatía motora axonal aguda está asociada a autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos GM1 y GD1A, localizados en el axolema nodal y particularmente en regiones nerviosas terminales, donde hay menor o mayor o es más delgada la barrera nervio vaso sanguíneo. Las lesiones, las nodopatías, perdón, no se limitan a interrumpir la conducción, sino que también se pueden asociar a pérdida de axones. Y algunas hipótesis, perdón, plantean que el daño de la función de la bomba sodio-calcio conlleva un acúmulo de calcio intracelular que constituye o produce a la degeneración axonal eventualmente, ¿no? Estas son algunas de las enfermedades que también se asocian a una probable nodopatía, ¿no? Tenemos el Miller-Fisher, una neuropatía motora multifocal, la polineuropatía del paciente crítico, deficiencia de tiamina, una posible deficiencia de tiamina, ¿no? En cuanto al algoritmo diagnóstico por electromiografía, vamos a ver, de acuerdo a la presentación, pueden ser diagnosticadas como mononeuropatías múltiples y polineuropatías, ¿no? En cuanto a las mononeuropatías, van a afectar un único nervio periférico,
Generalmente son compresivas, como por ejemplo el síndrome de túnel del carpo, que es el más común. Aproximadamente lo presentan el 5% de la población. Es mucho más frecuente en mujeres en una proporción de 4:1. Generalmente es bilateral. Lo que suele decir el paciente es que tiene parestesias, debilidad. Tenemos el signo de Tinel positivo para el diagnóstico, que es percutir con el martillo a nivel de la cara anterior del carpo, o el signo de Fallen positivo, que es cuando nosotros le pedimos al paciente que haga una flexión forzada de las muñecas. Estos dos, el signo de Tinel y el de Fallen, lo que le producen al paciente son sensación de parestesias a nivel del territorio del mediano en la mano. Es conocida como una enfermedad ocupacional, debido a que los pacientes que tienen mayor utilidad en la mano, por ejemplo, los pacientes que hacen limpieza o que hacen trabajos mecánicos o en fábricas, secretarias que utilizan bastante la mano, tienen un engrosamiento del ligamento transverso del carpo, y eso produce la compresión del nervio mediano. También se va a presentar en pacientes embarazadas, en pacientes con enfermedades como hipotiroidismo, etc. Otra neuropatía es la del nervio cubital a nivel del codo, o canal de Gullón en la muñeca. Se presenta generalmente entre 50 y 70 años, es más frecuente en varones. También está relacionada a actividades laborales, conducción de vehículos, también por fracturas distales de húmero, y lo que produce es la mano en garra, ¿no? Una neuropatía por compresión de miembros inferiores, tenemos la de la neuropatía del fémur cutáneo, que produce lo que se denomina meralgia parestésica. Es la compresión a nivel por el ligamento inguinal de este nervio femorocutáneo, y lo que produce es dolor o parestesias en la parte anterolateral del muslo, en una zona bien localizada. Y lo vamos a presentar o encontrar también en pacientes obesos, en pacientes que usan cinturones muy apretados a ese nivel, en los cuales pueden producir esa compresión del nervio femorocutáneo, ¿no? Luego tenemos las mononeuropatías no compresivas, como en pacientes con diabetes, vasculitis, lepra o paraneoplasia. En cuanto a las mononeuropatías múltiples, vemos que hay compromiso de 2 o más nervios en forma simétrica en más de una extremidad, que puede ser de aparición simultánea o secuencial. Generalmente es dolorosa, bueno, es asimétrica obviamente. Las causas principales son vasculitis primaria. Puede haber lesiones tanto desmielinizantes como axonales. Las desmielinizantes, tenemos la neuropatía tomaculosa o neuropatía hereditaria, sensible a la parálisis por presión, se transmite en forma autosómica dominante. Hay una alteración o una delección de la región PMP22 del cromosoma 17. Cursa con neuropatías recurrentes relacionadas a la compresión o trauma mínimo. Y tenemos otras, las axonales, como en vasculitis, diabetes, lepra, VIH, etc. En cuanto a las polineuropatías, perdón, se dividen en 4 grupos grandes: las sensitivas, las que tienen compromiso de fibras finas, las autonómicas y las sensitivo-motoras simétricas. En cuanto a las neuropatías sensitivas, tenemos un ejemplo de las paraneoplásicas. Son complicaciones generalmente no metastásicas del cáncer, de origen autoinmune, debido a que se producen por anticuerpos contra estructuras nerviosas por expresión de proteínas neuronales del tumor. En ocasiones pueden ser la forma de presentación del cáncer, o sea, puede presentarse primero la polineuropatía y simultáneamente o después de unos años el cáncer en sí. La presentación es neuropatías sensitivas y también puede producir trastornos autonómicos. Aquí podríamos solicitar, por ejemplo, los anticuerpos anti-HU en sangre, y tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay otras como el Sjögren, las idiopáticas, la piridoxina, etc., ¿no? Las neuropatías con compromiso de fibras finas, que pueden ser adquiridas o hereditarias. Las adquiridas tenemos, por ejemplo, las neuropatías tóxicas,
que pueden comenzar en semanas o meses después de iniciarse la administración de algún medicamento, alcanza el pico en el momento de la retirada y desaparece posterior a la retirada, o puede desaparecer en forma completa o parcialmente reversible, ¿no? En pacientes que reciben quimioterapia pueden presentar este tipo de afectación. Producen también trastornos autonómicos, trastornos sensitivos y trastornos motores. Un 70% de los pacientes que reciben quimioterapia pueden presentarlo. Algunos medicamentos que se asocian a esto son vincristina, cisplatino, la talidomida, por ejemplo, ¿no? Hay otros fármacos que podrían asociarse a neuropatías de compromiso de fibrofinos como la miodarona, las estatinas, el óxido nitroso, la isoniazida, que se asocia también a deficiencia de piridoxina, ¿no? El etambutol, el metronidazol, el cloranfenicol, la nitrofurantoína, los antirretrovirales, el DDC, el D4T3TC, el itraconazol, la levodopa, menos frecuente, fenitoína, litio. La intoxicación por plomo también puede producirnos este tipo de patologías, intoxicación por arsénico, por mercurio, por órganos fosforados, también se pueden asociar a neuropatía de compromiso de fibras finas, ¿no? El VIH, vamos a ver que un 20% de pacientes con VIH pueden tener neuropatías. Está asociado con CD4 menor de 200 y puede ser por la misma infección del VIH o también por otras infecciones oportunistas como citomegalovirus o también por una toxicidad por antirretrovirales, como les he mencionado hace un momento. Generalmente en el VIH vamos a encontrar polineuropatías sensitivo-motoras distales y simétricas, ¿no? ¿Qué más? Mm, mm, Dame un minutito, por favor. Listo. Disculpen, tenemos lo que son las polineuropatías autonómicas. Las polineuropatías autonómicas pueden ser neuropatías agudas o crónicas, ¿no? Las autonómicas agudas, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, se asocian a neuropatías autonómicas. ¿Qué es lo que pueden producir? Sequedad ocular, disminución de la salivación, alteración de los reflejos pupilares, hipotensión ortostática, disfunción urinaria, intestinal, gastropatías, taquicardias, hipotensión, ya les mencioné la hipotensión. Disfunción eréctil también. Eh, Pueden tener variaciones de la frecuencia cardíaca con la respiración, a la respuesta de Valsalva. Para eso tendríamos que hacerle la prueba de TIL-test, por ejemplo, para ver es que hay una radical de hipotensión en estos pacientes, ¿no? Y pruebas de función sudomotora también. En las crónicas, en las autonómicas crónicas, tenemos asociada a diabetes, amiloidosis o hereditaria. En cuanto a las polineuropatías sensitivo-motoras, tenemos las axonales y las desmielinizantes, ¿no?
En cuanto a las axonales, pueden ser agudas como una variante del síndrome de Guillain-Barré, o las subagudas, que pueden ser por deficiencia de vitaminas. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 produce degeneración combinada subaguda de la médula espinal y también produce una polineuropatía, ¿no? Al final, estos pacientes pueden tener ataxia sensitiva, hiporreflexia, alteraciones de la propiocepción y la vibración. Causan anemia perniciosa, en quienes vamos a poderlos evidenciar en los pacientes que son vegetarianos, o en los que tienen cirugía bariátrica, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es, aparte de dosar la vitamina B12, podemos dosar el ácido metilmalónico, que va a estar aumentado en pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12, a pesar de que la vitamina B12 esté dentro de los valores normales, ¿no? La homocisteína también estaría aumentada en pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12. La deficiencia de vitamina E generalmente se asocia con mala absorción de las grasas. También en pacientes que tienen antecedentes de cirugía bariátrica, por ejemplo, podemos encontrar deficiencia de vitamina E. Otras enfermedades como la diabetes, el alcohol, tóxicos, hipotiroidismo, vasculitis. Luego tenemos las formas crónicas, charcot-marie-tooth tipo 2, diabetes, uremia, gamapatías monoclonales, ¿no? En cuanto a las formas desmielinizantes, tenemos que pueden ser compromiso uniforme y no uniforme, ¿no? Los uniformes tenemos las hereditarias como el Charcot-Marie-Tooth tipo 1 y tipo 3, las leucodistrofias, y los no uniformes, las agudas, son el Guillain-Barré, difteria, y las crónicas, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, el VIH. En cuanto al diagnóstico, para las pruebas de laboratorio que tendríamos que realizar siempre en un paciente que viene con clínica de neuropatía o polineuropatía es un hemograma, a descartar si hay anemia o algún tipo de problema de linfopenia, por ejemplo, para pensar en una inmunosupresión. Glucosa, tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada en pacientes que queremos descartar diabetes, urea creatinina, perfil hepático, el perfil tiroideo, mínimo el TSH y T4 libre, el dosaje de vitamina B12, si este sale normal, podemos solicitar ácido metilmalónico, como les comenté, está aumentado en pacientes con deficiencia de vitamina B12. El líquido cefalorraquídeo no lo hacemos en todos los pacientes, solamente lo vamos a hacer en pacientes que tienen clínica o sospechemos de síndrome de Guillain-Barré o polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, ¿no? También podríamos hacer algunas pruebas de anticuerpos. En realidad, nosotros no tenemos la mayoría de estos anticuerpos aquí en el Perú para dosarlos, pero sí algunos se pueden solicitar fuera, ¿no? Por ejemplo, para neuropatía axonal motor aguda, podríamos solicitar el GM1, GD1A o GD3, pero con una sensibilidad del 50%. El síndrome de Miller-Fisher sí, el GQ1A tiene una sensibilidad del 85%. Para neuropatía simétrica desmielinizante distal adquirida, podríamos solicitar la proteína monoclonal IgM, que tiene una sensibilidad aproximada del 100%. Para el síndrome de Poens, la cadena ligera lambda, el 85% de sensibilidad. Para neuropatías motoras multifocales, el IgM GM1 GALC, 75% de sensibilidad. Para las polineuropatías o neuropatías sensitivos para neoplásicas, el anti-HU, aproximadamente un 60% de sensibilidad. Y para las neuropatías asociadas a vasculitis, por granulomatosis, polangeitis con granulomatosis, el ANCA tiene una sensibilidad de cerca del 90%. En cuanto a las pruebas histológicas, la biopsia tendríamos que considerar que es un proceso invasivo, el costo de sacrificar algunas fibras nerviosas sensoriales, porque la biopsia la vamos a hacer una biopsia de nervio. Es un procedimiento que no es de primera intención, lo usamos de último recurso,
Y el nervio que vamos a utilizar generalmente es el nervio sural, y en segundo lugar podría ser el nervio radial superficial. La biopsia en sí, por la alteración o el daño del nervio que vamos a hacer, puede dar dolor crónico o disestesias en la zona, ¿no? Y las biopsias de piel generalmente las hacemos para evaluar la densidad de fibras nerviosas, AD o C intraepidermales. Se toma una muestra de 10 centímetros proximal al maleolo lateral para el diagnóstico de neuropatía de fibras pequeñas. Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad con un valor predictivo positivo del 95% y valor predictivo negativo del 91%. La biopsia de nervio es útil generalmente en pacientes que tienen vasculitis o amiloidosis o para descartar infiltraciones por tumores, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las neuropatías diabéticas. Las neuropatías diabéticas se van a presentar al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en un 8% de los pacientes. Ya un 60% de los pacientes van a tener este diagnóstico a los 25 años de enfermedad, y de un 10 a 25% de pacientes con diagnóstico de neuropatía diabética van a tener una variante dolorosa, ¿no? Perdón. Perdón. Vamos a ver que las formas comprenden de la neuropatía diabética, tiene diversas formas, ¿no? No es una sola clasificación, no es un solo diagnóstico, sino tienen diferentes formas de presentación. Aquí tenemos algunas de las clasificaciones: la neuropatía simétrica o asimétrica. La simétrica tenemos la polineuropatía sensitiva motorodistal simétrica, las neuropatías de fibras pequeñas, neuropatía sensitiva aguda dolorosa, autonómica, hipoglicémica, inducida por tratamiento, y la neuropatía motora simétrica proximal. Y en cuanto a las asimétricas, tenemos neuropatías craneanas, intercostales, las mononeuropatías compresivas, neuropatía motora proximal asimétrica o amiatrofia diabética, radículo, plexopatía cervical y lumbosacra, y mononeuropatías isquémicas de miembros inferiores. En cuanto a las asimétricas, las neuropatías craneanas, por ejemplo, vemos pacientes con lesión del septo nervio craneal unilateral, y bueno, tenemos que descartar todas las otras causas por ejemplo, hacerles resonancia, hacerles un angioten o una angioresonancia a los pacientes para descartar otras patologías, pero al final nos quedamos, si es que todo está normal, con la sospecha de que podría ser por un problema de diabetes, ¿no? Esta es otra forma de clasificación también de otra revista. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial de las neuropatías. A ver, vamos a ver aquí. En cuanto a lo que vamos a ver en pacientes con diabetes, vamos a ver que van a predominar los síntomas sensitivos, los síntomas motores generalmente van a ser tardíos, va a haber disminución de la sensibilidad en los pies, por esto les va a predisponer a los pacientes diabéticos a la presentación de úlceras, que son indoloras, el riesgo de pie diabético y de amputación. Se asocian a enfermedad arterial periférica, y esto tiene mayor riesgo para los pacientes para llegar a un pie diabético y amputación del mismo, ¿no? Y los pacientes van a tener alteraciones de la propiocepción y alteraciones de la marcha, por ende, entonces también tienen un mayor riesgo de caída. Una de las más frecuentes neuropatías en la diabetes es la polineuropatía simétrica sensitivo-motora distal. Es la más común, es lentamente progresiva. Igual, como les comenté, predominan los síntomas sensitivos, los motores son mucho menos frecuentes. El 25% de estas neuropatías son neuropatías dolorosas, producen un dolor intenso, profundo, más con la actividad. Afectan tanto las fibras finas como las fibras gruesas. Y junto con la nefropatía y la retinopatía son las complicaciones más frecuentes en pacientes diabéticos, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a las neuropatías autonómicas,
Se presentan generalmente cuando los pacientes diabéticos tienen más de 10 años de evolución. Se va a presentar entre 16 a 20% de todos los pacientes diabéticos y tipo 2, y hasta en el 75% de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Hay otra presentación que es la amiotrofia diabética o la radiculoplexopatía. Estas presentaciones se pueden encontrar en pacientes incluso previo al diagnóstico de diabetes. Es generalmente más frecuente en varones, asociado a bajo peso, dolor unilateral, y poco tiempo después del dolor va a comenzar la debilidad y atrofia. Generalmente son parcialmente reversibles y va a haber una recuperación casi completa en aproximadamente un año de evolución, es lo que menciono, ¿no? Las neuropatías por hipoglicemia se producen por episodios de hipoglicemias a repetición, producen polineuropatía sensitiva más que motora, más en miembros superiores y sobre todo a nivel proximal. Lo más importante en estos pacientes es un adecuado control de glicemia. El dolor o la molestia sensitiva que producen este tipo de neuropatía es sobre todo dolor asociado a lodinia y a hiperalgesia. Si es que el control glicémico es adecuado, esta neuropatía hipoglicémica puede revertirse o resolverse espontáneamente aproximadamente un año de su evolución. En cuanto al tratamiento, es importante que nosotros reconozcamos y tratemos las comorbilidades que tienen los pacientes con neuropatías o polineuropatías, como por ejemplo trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión, trastornos de sueño, porque debemos tratar estas patologías subyacentes también para que tenga una mejor posibilidad de recuperación o que la clínica sea resuelta, ¿no? Esto le va a ayudar en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Hay varios medicamentos que podríamos utilizar. En este caso, aquí por ejemplo mencionan los antidepresivos tricíclicos como un medicamento de primera elección, por ejemplo, ¿no? Tienen un efecto dual, inhiben la recaptación de norepinefrina en la sinapsis dorsal espinal y activa secundariamente los canales de sodio. Se utiliza para pacientes que tienen dolor neuropático, polineuropatía simétrica distal, polineuropatía diabética dolorosa, neuralgia posherpético, dolor central. Y también lo podemos, como es un antidepresivo tricíclico, los podemos usar en pacientes que tienen asociado un problema de ansiedad o de depresión. La dosis, la pastilla o el medicamento viene de 25 miligramos en el Perú. Yo suelo comenzar con la mitad de la tableta, sobre todo en las noches, antes de acostarse. Tiene algunos efectos secundarios como la sedación. Entonces, si son pacientes adultos mayores, hay que decirles que tienen que tener cuidado porque produce mucho sueño. Si son pacientes que se levantan mucho en la noche a orinar o a hacer actividades, es mejor que no lo tomen porque tiene el riesgo de caída. No solamente produce sedación, sino produce retención urinaria, trastornos de la visión. Si son pacientes que tienen hipertrofia de próstata, es mejor no utilizarlos, ¿no? Problemas cardíacos también, si tienen este tipo de problemas, mejor no los usen. El medicamento se va a ir dosificando de acuerdo a cómo vayan los síntomas. Yo no suelo pasar de 2 tabletas al día. Aquí mencionan que se puede utilizar hasta un máximo de 150, pero la verdad es que yo no suelo pasar de 50 miligramos. Y sobre todo si son ancianos, creo que hasta 25 miligramos he logrado usar. Como vamos a ver la efectividad, aproximadamente 6 a 8 semanas después de comenzar la medicación, siendo las últimas 2 semanas en las cuales el paciente va a estar con la dosis máxima que vamos a utilizar en él, ¿no? Luego tenemos otros medicamentos que son los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y serotonina.
Aquí tenemos la duloxetina. La duloxetina se utiliza o se ha probado para polineuropatía diabética dolorosa, neuropatía por quimioterapia, por ejemplo. Tiene un efecto similar a la gabapentina y la pregabalina, pero no se pueden utilizar para el dolor central. También le puede ayudar a los pacientes que tengan diagnóstico de ansiedad y depresión, ¿no? Pero este medicamento es mucho más caro que la mitriptilina. Viene en una dosis de 30 miligramos hasta 60 miligramos, lo podemos usar eh, y titulándolo. Empezamos con 30 miligramos al día, tenemos que utilizarlo más o menos 4 semanas a la dosis máxima para que nosotros podamos evaluar la efectividad del medicamento. Y como efecto secundario puede producir sobre todo náuseas y un ligero incremento de la presión arterial, ¿no? La venlafaxina no suelo usarlo, pero aquí tienen las dosis y los efectos que podrían producir. No son los mismos que la duloxetina. En cuanto a los medicamentos ligandos de los canales de calcio, alfa-2 delta, tenemos la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina viene aquí en el Perú de 300, 400 y 600 miligramos. Empezamos de 300, nosotros, bueno, yo suelo empezar 300 miligramos 2 veces al día y luego lo vamos titulando, ¿no? Con una dosis máxima diaria de 3.600 miligramos, no suelo llegar tampoco a esa dosis tan alta. Tenemos que evaluar la efectividad aproximadamente 5 a 10 semanas, teniendo las últimas 2 semanas la dosis máxima que vayamos a utilizar en el paciente. Y la pregabalina viene en el Perú ahí de 50, de 75 y de 150 miligramos. Empezamos generalmente de 75 2 veces al día y luego vamos titulando hasta un máximo de 300 a 600 miligramos al día. Y evaluamos la efectividad a las 4 semanas. Los efectos secundarios que pueden producir estos dos medicamentos son los mismos: sedación, ganancia de peso, edema de miembros inferiores. La única diferencia es que en la gabapentina, por ejemplo, tenemos que reducir la dosis en pacientes con daño renal, porque tienen una excreción renal. En la pregabalina no solemos hacer esa alteración, a menos que vayamos a dar una dosis bastante alta, ¿no? ¿Qué más? La gabapentina se ha probado para neuropatía posherpética, diabética dolorosa, síndrome de miembro fantasma, y la pregabalina igual para polineuropatía diabética dolorosa, neuropatía posherpética, lesiones medulares y centrales, ¿no? A veces hay medicamentos que usamos que no tienen la aprobación del FDA para cierta patología, pero sí nosotros hemos visto que sí es efectiva, ¿no? Por ejemplo, la gabapentina no está aprobada para lesiones centrales, pero sin embargo, como en el hospital tenemos, usamos para lesiones centrales también y tienen un efecto parecido, ¿no? No es tan efectivo como la pregabalina, tal vez, de repente la pregabalina tiene un mejor efecto, pero también se puede usar. En cuanto a la lidocaína tópica, en parches, tenemos parches que vienen al 5%, son de uso local, antagonizan ¿cómo se llama? O alteran o disminuyen, perdón, las descargas ectópicas espontáneas de los nervios, ¿no? Esa es la forma como actúan, se utiliza para neuropatía posherpética porque tiene un efecto sobre todo en la alodinia que tienen los pacientes, ¿no? Pero la lidocaína tópica se ha usado también en pacientes con radiculopatía, por ejemplo, o mononeuropatías que están muy dolorosas. Se puede usar hasta de 1 a 3 parches en un máximo de 12 horas. La efectividad la tenemos que evaluar a las 3 semanas y puede causar un eritema local o un rash en la zona donde se va a colocar, ¿no? Hay otro medicamento que es la capsaicina tópica, eh, que es un extracto del pimiento. Se utiliza en parches al 0.075%. Su mecanismo de acción no está bien conocido, pero ocasiona desensibilización de los axones sensitivos y denervación epidural, dicen. Se utiliza para neuralgia posherpética, neuropatía por VIH. Se evalúa la efectividad en un máximo de 4 a 6 semanas. Puede utilizarse hasta 4 a 5 veces por día. Eso produce el alivio del dolor
después de la primera, segunda semana de uso, ¿no? Pero al principio los pacientes pueden sentir bastante molestia, sensibilidad o ardor en la zona. Y tienen que esperar, si es que vamos a usar ese medicamento, tenemos que explicarles que tienen que esperar al menos 2 semanas para ver algún beneficio, ¿no? Estas son las principales alteraciones que producen dolor neuropático y qué medicamentos están aprobados para este tipo de patología, ¿no? Y en cuanto al síndrome de Guillain-Barré, creo que van a tener una clase específicamente de esto. Fue descrito en 1859 por Landry. Lo que produce o la clínica que vamos a ver en el Guillain-Barré típico es una debilidad muscular simétrica, progresiva, ascendente. Generalmente empieza con miembros inferiores y luego va ascendiendo. Hay disminución de los reflejos osteotendinosos o arreflexia. Puede haber compromiso de pares craneales. El séptimo par craneal es uno de los más afectados, pero puede haber compromiso de otros pares craneales también. Los trastornos sensitivos se van a ver en el 2/3 de los pacientes, que generalmente no son severos. Puede haber disfunción autonómica agudamente. Lo que sí es raro que se presente es trastorno de los esfínteres, ¿no? Por ejemplo, retención urinaria podría presentarse, pero es bien raro, es menos del 5% de los pacientes. Si tienen un paciente con una cuadriparesia, con trastornos de la sensibilidad y que tiene retención urinaria de inicio, tienen que sospechar en otra patología antes que pensar en el tenemos el antecedente de una infección respiratoria, 10 a 14 días previos, o una infección gastrointestinal, ¿no? En un 70% de los pacientes. Se va a asociar a infecciones por citomegalovirus, Mycoplasma pneumoniae, el virus del Epstein-Barr, influenza A, hemófilos influenzae, enterovirus, Campylobacter jejuni, el virus Zika. También se ha asociado a pacientes embarazadas que ingresan a cirugía o en algunos pacientes que se produce vacunación previa, ¿no? Aunque esto es bien raro. El 40% de los pacientes pueden tener anticuerpos contra el antígeno del Campylobacter, que es el germen más frecuente con el que se asocian las lesiones severas, ¿no? ¿Qué más? Aquí vamos a ver los criterios diagnósticos para el síndrome de Guillain-Barré. Como les mencioné, la debilidad progresiva en brazos y piernas, arreflexia o hiporreflexia, progresión de los síntomas. La progresión de los síntomas es hasta 4 semanas. La clínica máxima es más o menos a la tercera semana, ¿no? Pero puede progresar hasta la cuarta. Si nosotros vemos que sigue progresando, van 5 o 6 semanas y sigue progresando los síntomas, ya no sería un Guillain-Barré, sino podríamos estar sospechando de una polineuropatía crónica desmelinizante, polineuropatía idiopática desmelinizante crónica. Los síntomas sensoriales y signos, si es que están presentes, son menos o menores que la debilidad, ¿no? El dolor es común, a menudo el espar de las piernas. En los pacientes con Guillain-Barré se asocia a un síndrome o un LASEGE positivo, ¿no? Un dolor al hacer la elevación del miembro inferior, 45 grados. Porque esta enfermedad se denomina polirradículo neuropatía, entonces hay una afección radicular también. Es común la disfunción autonómica, debe haber ausencia de fiebre. Si tenemos un paciente que tiene esta clínica pero asociado a fiebre, tenemos que pensar en otras patologías. Hay una disociación albuminocitológica. Lo que vamos a ver es que en todo paciente con síndrome de Guillain-Barré tenemos que hacer una punción lumbar. Generalmente es a partir de la segunda o tercera semana, donde hacemos la punción y lo que vamos a observar es que hay leucocitos normales y proteínas elevadas, ¿no? No en todos los pacientes lo vamos a presentar, no es que si no tengo la disociación me descarta este diagnóstico, no. Puede estar normal, pero si es que está o sea, si es que hay disociación, va más eh, o refuerza el diagnóstico de Guillain-Barré. La última, si no hacemos resonancias de este tipo de pacientes. Y el otro examen que nosotros podríamos hacer es la electromiografía, ¿no? ¿Cuáles son los
síntomas o qué cosa nos haría sospechar o eliminar el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ¿Qué nos causaría duda? Que haya una asimetría marcada de la debilidad, que haya compromiso de esfínteres al inicio del cuadro clínico, como les mencioné, la presencia de más de 50 leucocitos polimorfonucleares en líquido. Cuando tenemos un aumento de leucocitos y aumento de proteínas en un paciente que tiene clínica de Guillain-Barré, tendríamos que sospechar de que sea un paciente con VIH. Nivel sensitivo, el nivel sensitivo, como les mencioné al inicio, tendríamos que sospechar de una lesión medular, que haya disfunción severa pulmonar, con una leve debilidad al inicio. O sea, si hay una insuficiencia respiratoria bien muy marcada de inicio, con poco compromiso o debilidad de los miembros, tendríamos que dudar de que sea Guillain-Barré. Fiebre al inicio o progresión lenta de la debilidad más allá de 4 semanas, ¿no? Aquí vamos a ver otros desórdenes que podrían son similares a la clínica de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Miopatías y neuropatías de pacientes críticos, por ejemplo, neurotoxinas, porfiria, intoxicación con metales pesados, particularmente el arsénico, algunas infecciones como la polio, la encefalomielitis del Nilo, VIH, miastenia, aunque la miastenia no es fácil diferenciar la miastenia de la Guillain-Barré. Deficiencia de vitamina B12, mielopatía por compresión aguda subaguda, efecto de algunos medicamentos como la miodarona o también vasculitis, ¿no? Bueno, esto es algo similar al anterior. En cuanto a lo que sí quería mencionar es la polineuropatía del paciente crítico, se produce en general un daño axonal sensitivo motor en al menos un cuarto de los pacientes que están hospitalizados con estancia prolongada en UCI, asociado a debilidad de miembros inferiores, simétrico, a predominio proximal, puede comprometer tanto la cintura escapular como la pelviana, y también hay compromiso de los músculos respiratorios, por lo cual los pacientes que están en ventilación mecánica es difícil que los puedan sacar de la ventilación. No presenta alteraciones sensitivas, ni clínicamente ni en los estudios de conducción. Se asocia sobre todo a pacientes que tienen, bueno, como les dije, estancia prolongada en UCI, que usan ventilador mecánico, que han usado corticoides o bloqueadores neuromusculares por bastante tiempo, que han presentado alteraciones metabólicas persistentes como aumento de la glucosa, trastornos electrolíticos como el aumento del potasio, del calcio, atrofia y la misma atrofia muscular por el catabolismo e inactividad propia de estos pacientes que están en la UCI, ¿no? Esta es la escala de Hades, que es una de las escalas que usamos para ver la gravedad de los pacientes, donde va del 0 hasta el 6. ¿No? El 0 es un paciente normal, es un paciente sano, 1 es un paciente que tiene signos y síntomas leves, pero que puede realizar sus actividades, ¿no? Puede caminar, puede correr, aún con cierta dificultad, puede asearse, vestirse, comer, etc. 2 es un paciente que puede caminar más de 5 metros sin ayuda ni apoyo, pero no puede hacer sus actividades usuales sin dificultad. 3 es un paciente que puede caminar menos de 5 metros, pero con apoyo o ayuda. 4 es un paciente que está confinado ya a una cama. 5 es un paciente que está con ventilación asistida, que puede ser parcial o total. Y ya 6 es un paciente. El manejo del síndrome de Guillain-Barré, tenemos que ver, monitorear la frecuencia respiratoria, ver si es que hay la posibilidad de que los pacientes hagan insuficiencia respiratoria pronta, por lo cual tienen que estar o en observación en emergencia o pasar a UCI, que sería lo ideal, ya que ahí tenemos ventiladores mecánicos. Si hay pacientes que tienen un spam respiratorio bajo, por ejemplo,
Se le pide al paciente que inspire todo el aire que pueda, que lo retenga y luego que lo vaya soltando contando, ¿no? 1, 2, 3, 4 y ver cuánto tiene de spam respiratorio, ¿no? Lo usual es que sea más de 30. Si tiene, por ejemplo, 10 o menos, es un paciente que probablemente vaya a ventilación mecánica. Entonces tenemos que tratar de pasarlo a UCI. Si es un paciente que no puede levantar la cabeza de la cama por debilidad, es un paciente que probablemente vaya a usar ventilador. Y si son pacientes que tienen también tiraje por alteración, o en los cuales vemos la alteración de los músculos intercostales o disfunción toracoabdominal, es un paciente que probablemente vaya a ventilador y tienen que estar en UCI. Monitorear las disfunciones autonómicas desde el inicio. Debe haber profilaxis de trombosis venosa profunda con enoxaparina, generalmente es lo que hacemos. Tratamiento de constipación o de hilio. Manejo de dolor neuropático si es que lo hubiera. Bueno, la parte de psicosocial, la evaluación de psicología, comenzar la terapia pronta, tanto física como ocupacional, terapia de lenguaje si se necesita. Y el tratamiento en sí se hace con inmunoglobulina endovenosa o con plasmaféresis, ¿no? La plasmaféresis este, eh, se utiliza máximo 4 sesiones, dependiendo de la escala de Hages, perdón, si tiene clínica leve, se utilizan 2 sesiones, si tiene clínica de moderada a severa, máximo 4 sesiones es lo que se ha evidenciado en los ensayos clínicos, ¿no? Más de 4 sesiones, o sea, 6, 8, 10, no tienen mayor beneficio que utilizar 4. Generalmente es interdiario, se tiene que hacer dentro de las 4 semanas de iniciado el cuadro clínico y lo más pronto que se pueda tiene mejor resultado, ¿no? Si pasan por ejemplo, si tengo un paciente que ya tiene 28 días, es muy difícil que ya se le indique tratamiento, ni con inmunoglobulina ni con plasmaféresis. La inmunoglobulina se dan 2 gramos por kilo, generalmente se divide en 5 dosis para 5 días. No se pueden dar los 2 tratamientos al mismo, o sea, no es que yo voy primero a dar la plasmaféresis y luego la inmunoglobulina, se escoge uno de los 2 de acuerdo a la disponibilidad del centro, ¿no? Entonces, no se puede dar los 2 al mismo tiempo, ni concomitante, ni uno después del otro. No se ha demostrado que haya ninguna mejoría. Cuando nosotros damos el tratamiento, no lo damos para que el paciente revierta la clínica rápidamente, sino que lo que hacemos es tratar de que no siga progresando la enfermedad y posteriormente el paciente va a salir de alta y va a seguir su terapia física y todo lo que necesite para mejorar, pero no esperemos que cuando le damos el tratamiento el paciente ya salga caminando o corriendo del hospital, ¿no? No usamos tratamiento con corticoides, no está indicado para esta patología. Bueno, acá está la plasmaféresis. Eso sería todo por ahora, chicos. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, entonces eso sería todo por ahora. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, chicos.